Gisela Sarenberg es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente se desempeña como profesora en la misma facultad, coordinando la maestría en Ciencias Políticas Comparadas. Es maestra en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. En la actualidad, se encuentra investigando sobre evaluación en políticas públicas, género, pobreza, mercado informal de trabajo y cultura organizacional con perspectiva de género. Finalmente, se ha desempeñado como diseñadora y evaluadora de diversos programas de política pública en América Latina en las áreas de equidad de género, salud, microfinanciamiento y desarrollo social. Sus últimas publicaciones en el tema son los libros Políticas Sociales y Género, tomos 1 y 2, y Votos, Mujeres y Asistencia Social en el México Priista y la Argentina Peronista, 1947-1964. Es un placer estar aquí con ustedes. El objetivo de esta presentación es recorrer juntos el tema de la institucionalización de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a recorrer qué es y qué no es una institución, cuál es la diferencia entre organización e institución, por qué estos temas son importantes para el género, para las políticas de género. Vamos también a revisar la diferencia entre institucionalización y transversalidad de género y diferentes conceptos de institución e institucionalización. Bueno, para empezar me gustaría comentar que hay muchas acepciones de lo que es una institución. Podemos encontrar desde conceptos de regla, patrón, regularidad, estructura, sistema, rutina, convención, costumbre, hábito, norma, rol, ley, restricción, código. Todo eso cabe dentro de lo que solemos llamar institución. Algunos autores hablan de una embarazosa multiplicidad de usos del concepto de institución, pero algo muy importante y que por ahí pelea un poquito con el sentido común es que una cosa es organización y otra cosa diferente es una institución. En nuestro lenguaje común solemos denominar, por ejemplo, a una secretaría de la administración pública como una institución, pero en realidad es una organización que tiene reglas. La idea de organización entonces es la idea de un conjunto de individuos que están reunidos para cumplir una misión. Y la institución o las instituciones son el marco que limita a esos individuos. Entonces, institución hace referencia a la estructura que limita las acciones de los individuos y organización al conjunto de individuos. Cuando oigamos cuestiones como tácticas, estrategias, intereses, valores, estamos hablando de los individuos. Cuando oigamos cuestiones como reglas, patrones, hábitos, convenciones, vamos a estar en el mundo de las instituciones. Entonces, como se suele decir, las organizaciones son los jugadores y las instituciones son la cancha, el marco que regula a esos jugadores. En esta metáfora futbolera queda más claro y se la suele utilizar mucho para separar conceptualmente estos dos desarrollos conceptuales. Entonces, las instituciones, a pesar de que tienen muchas formas de ser nombradas y de referirnos a ellas, tienen algunos rasgos en común. El primero es que son limitaciones. Si bien son ideadas por el hombre, quedan congeladas. Algunos intereses, ideas, ideologías generan un acuerdo y esto queda congelado y queda más allá de los individuos. Los individuos pueden pasar, pero las instituciones la idea es que queden. ¿Que queden para qué? Para limitar las acciones de otros individuos. Cuando pensamos en ley, esto se nos representa de manera más fácil. No solamente las instituciones son leyes, también las reglas operativas, las normas informales, también son instituciones. ¿Por qué este tema y esta entrada conceptual, por qué es tan importante en género? Porque precisamente
lo que nos estamos preguntando ahora es cómo hacer para pasar del discurso a la realidad, cómo hacer para pasar de los compromisos internacionales, de la legislación que se ha aprobado, a que esto quede de manera estable. ¿Son las políticas de género una moda o realmente van a permanecer y han llegado para quedarse? Esa es la pregunta del tema de institucionalización de la perspectiva de género. ¿Cuánto de esto permanecerá de manera seria, estable y arraigada? Entonces este es el tema principal por el que nos importa hacer todos estos deslindes de qué son las organizaciones y qué son los individuos y sus tácticas, sus estrategias y qué son las instituciones que pueden hacer por nosotros para que las acciones decididas por individuos permanezcan y queden en el tiempo. Hay algo también importante en género que deslindar, que diferenciar, que es transversalización de institucionalización. La transversalización es un enfoque que ha permeado sobre todo desde la conferencia de Beijing del 95, ha permeado el enfoque con el que queremos incorporar la perspectiva de género en el proceso de políticas públicas, es decir, tanto en el diseño, en la implementación como en la evaluación de políticas públicas. Transversalidad en español reúne muchos conceptos que en inglés están separados, que hacen alusión especialmente a, por un lado, lo que se llama mainstreaming, que es incorporar género en el mainstream, en la corriente principal de las políticas públicas de un país. Con esta idea nació el enfoque de transversalidad. La idea fue, no hagamos más programitas aislados de mujeres para mujeres y solo para mujeres, sino que incorporemos la preocupación por solucionar la desigualdad de género en la corriente principal de las políticas públicas. Por ejemplo, si voy a hacer un programa para combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que no sea un programita aislado, por ejemplo, de lo que esté haciendo como programa de empleo y en el rubro de trabajo, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Hacienda. Ahí, en esos programas, también tiene que estar incorporada la preocupación por resolver esta desigualdad. Esa fue una decisión muy importante, fruto de un aprendizaje muy importante, tanto de funcionarias y funcionarios abogando por la perspectiva de género como del movimiento de mujeres. Entonces, por un lado, transversalización es esto, y por otro lado, como se suele entender, es intersectorialidad, es decir, no solamente incorporar verticalmente en un programa, en sus objetivos, en su diseño, en su implementación, en su evaluación, sino a través de diferentes dependencias, secretarías y actores, inclusive no gubernamentales, que generan acciones de política pública para resolver el problema de la desigualdad de género. Entonces, esto es transversalidad, incorporar la perspectiva de género en la corriente principal de políticas públicas y al mismo tiempo hacerlo intersectorialmente. Son dos acepciones que a veces se superponen. Y lo importante con respecto al tema de institucionalización es que podemos incorporar la perspectiva de género, pero además tenemos que hacer otras acciones para que esto quede, para que esto sea un resultado estable en el tiempo. Son dos cuestiones diferentes. Una es incorporar la perspectiva de género, inclusive hacerlo intersectorialmente, resolviendo las causas del problema de la desigualdad. Y otra cuestión es que esto, que logremos, que ojalá logremos, quede en el tiempo, que se mantenga de manera estable. Entonces, ese es el tema de la institucionalización, y es importante aclararlo porque a veces se confunden una y otras cosas. A veces logramos incorporar la perspectiva de género en un programa, en diferentes acciones de política pública, pero pasa una administración, cambian los funcionarios y esto desaparece. Y esto es lo que el problema de institucionalización nos trae como desafío. ¿Cómo hacemos para que, a pesar de que cambien funcionarios y actores, permanezca este objetivo, permanezcan las decisiones, permanezcan las acciones? Entonces, para eso nos sirve pensar en las instituciones. Decíamos que las instituciones, a pesar de las diferentes formas en que han sido definidas, tienen algunas cuestiones en común. Unas que son rasgos estructurales
es decir, que va más allá de los individuos, que restringen la acción de los individuos, tanto incentivándolos como sancionándolos. Ahora vamos a ver de qué hablamos. Limita, moldea, incentiva, sanciona la acción de los individuos y por eso genera una estabilidad. Más allá de lo que piensen, de lo que quieran, de su voluntad específica en un momento particular, saben que hay una estructura de sanciones, una estructura de incentivos a la que tienen que atender. Entonces es muy importante la ingeniería que se construya en torno a estas reglas. Reglas es sinónimo de institución. ¿De dónde sale esta preocupación por las instituciones? Haciendo un poquito brevemente de historia, en el mundo anglosajón nació como una contestación a lo que se llamó el conductismo. En ciencias políticas el conductismo estaba muy centrado en las voluntades y los intereses de los actores. Las cosas pasaban, la política se hacía según este enfoque teórico porque era importante la negociación y los intereses de los actores. No importaban las constituciones, un poco la idea era miren África, miren Sudamérica, muy interesantes las reglas, muy lindas las constituciones, pero hay golpe de Estado, lo importante es ver y analizar la lucha entre los actores. A la vuelta de la historia, con el retorno de las democracias, se empezó de nuevo a conceptualizar de una manera menos ingenua también la importancia de las reglas, especialmente las reglas electorales que podían hacer construir mejores esquemas democráticos. Y también un poquito a pensar que la política, entendida como los procedimientos de la política, no eran un epifenómeno de la economía, como tendía a pensarse más el conductismo. Esto especialmente en América Latina. En América Latina no hubo algo así como un conductismo férreo, ¿no? Un enfoque teórico conductista férreo, sino más una preeminencia de la teoría de la dependencia, la teoría desarrollista, en donde de alguna forma había un fuerte centro en que primero se tenía que desarrollar la economía y luego venía la política. Y esto fue como les digo, con las transiciones democráticas fue un poco discutido y se cambió un poquito, se invirtió la ecuación, ¿no? La política también importa, no siempre tiene que generarse, por ejemplo, regímenes democráticos esperando que primero suceda el desarrollo económico. Generemos los desarrollos democráticos y pensemos al mismo tiempo o luego cómo hacemos para desarrollarnos económicamente. Es una discusión muy larga, quería solamente referirme a cuál ha sido el trasfondo de por qué se volvió tan importante hablar de las instituciones. Pasado un poquito este paréntesis histórico, y para ordenar un poco este mundo muy diverso acerca de qué son las instituciones, las voy a agrupar en tres grandes clasificaciones, tres grandes líneas, que es para el simple fin de ordenar la discusión acerca de qué es institución y qué es institucionalización. Una tiene que ver con lo que se llama neoinstitucionalismo económico, otra con lo que se llama neoinstitucionalismo histórico y otra con lo que se denomina habitualmente como neoinstitucionalismo sociológico. No es la única forma de ordenar este mundo de discusión sobre la institucionalización y las instituciones, pero es una forma bastante parsimoniosa y vamos a tratar de recorrer allí aplicaciones para política pública con perspectiva de género. ¿Qué son las instituciones para el institucionalismo económico? Son fundamentalmente sanciones e incentivos. La idea es que todos somos seres racionales, todos podemos ordenar nuestras preferencias y elegir qué es lo que preferimos, jerarquizarlas y decidir, y por lo tanto podemos calcular qué es lo que nos conviene. Y la idea entonces es que las reglas limitan la acción de los individuos porque cambian ese cálculo. Si nosotros sabemos calcular qué es lo que nos conviene, la regla con una sanción, por ejemplo, dice si haces tal cosa que no está permitido, te va a salir más caro, ¿no? Si conduces tu carro
y lo estacionas mal, va a haber una multa y te va a salir más caro estacionarlo en segunda fila, ¿no? Si poniéndolo en términos de género, por un ejemplo bastante claro es lo que intentan hacer las leyes de cuotas. Y digo intentan porque ahorita vamos a revisar los problemas que tiene la ingeniería institucional. La idea es, si los partidos no generan candidaturas de mujeres y no se eligen efectivamente mujeres representantes en las cámaras, entonces está especificado en la ley que habrá alguna sanción. Y hay un órgano que va a vigilar que los partidos y que este proceso sea efectivo. Claro, hay siempre que hay leyes hay trampas, ¿no? Siempre depende cuán inteligentemente esté construida, van a decir los neoinstitucionalistas económicos, cuán alineados estén las sanciones y los incentivos, va a ser el resultado, ¿no? Cuán efectiva va a ser la regla. Y efectivamente en el tema de cuotas vemos que en algunos países, por ejemplo, no está incorporada en la reglamentación de la legislación de cuotas todo un sistema de sanciones y para hacer realmente cumplir lo que especifica la ley, lo que especifica este marco normativo con respecto a la intención de lograr mayor equidad o incluso en algunos casos paridad para la representación de mujeres en las cámaras. Entonces este es un ejemplo. Desde el institucionalismo económico entonces se diría, hay que diseñar muy bien los incentivos y sanciones para que esos jugadores que están allí, en este caso, en este ejemplo, estos jugadores que están en el juego de la competencia electoral, incorporen candidaturas de mujeres y entonces tengamos más representación de mujeres y resolvamos este problema histórico de desigualdad en la representación de las mujeres, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo lo pensaría un neoinstitucionalista económico. Un institucionalista histórico lo va a ver un poco diferente, va a decir, lo importante, lo que permanece tiene que ver con cómo fue la primera huella, el primer momento en que se estableció una decisión y una acción. Y si esa juntura crítica, como se suele decir, fue lo suficientemente fuerte y pudo instalar un patrón, ese patrón se va a ir reforzando a sí mismo. Se va a ir reforzando de tal manera que quizás hasta nos olvidemos de por qué hacemos las cosas de la manera que las hacemos, pero las vamos a seguir haciendo así. Entonces, aquí lo importante es que se instala una huella y que queda reforzándose a sí misma en el tiempo. En general, los análisis son en este caso, de largo plazo. Se analiza cómo se instalaron las decisiones y por qué quedaron. Hay una metáfora cotidiana que explica esta idea de huella, de patrón, y luego podemos ver algunos ejemplos para género. La metáfora dice, ¿por qué las máquinas de escribir, las computadoras, los teclados, tienen ordenadas las letras como las tienen? No tiene, en sentido estricto, no tiene lógica. Todos conocemos el abecedario, nos ahorraríamos bastantes cursos de taquigrafía no teniendo que aprender cómo están mezcladas las letras en el teclado, podrían ordenarse según el abecedario. Y entonces esta metáfora para explicar lo que es una huella dice que cuando se generaron los teclados se generaron de acuerdo al sistema del telégrafo. Ahora ya pasó bastante el telégrafo, ya no está tan presente en nuestra vida cotidiana, pero seguimos usando el teclado así. Nos costó aprenderlo en su momento, se generó ese aprendizaje y lo seguimos aprendiendo así, y ahora sería muy difícil que revertamos ese patrón que ordena de esa forma las letras. Es un ejemplo quizás muy superficial, pero la idea es que entendamos esta idea de algo que pasó en el pasado, que quedó como huella y que se autorrefuerza a sí mismo. Se ha estudiado mucho esto en género para ver cómo se instalaron los estados de bienestar, ¿no? Entonces, los primeros momentos en cómo se instalaron los estados de bienestar, hay varios trabajos que muestran cómo las redes de mujeres al momento en que se comenzaban a constituir algunos estados de bienestar fueron fundamentales para explicar por qué en algunos países sí permanecieron algunas políticas
que concilian más la vida reproductiva, el cuidado doméstico con el área de trabajo, y por qué en otros países no pasó. Este es un ejemplo al que pueden, a los que les interese, por ejemplo, un trabajo muy conocido es el de Teda Skotfold, que se los recomiendo para quienes les interese profundizar. Finalmente, otra manera de ver las instituciones tiene que ver con el neoinstitucionalismo sociológico. La idea del neoinstitucionalismo sociológico es que esta estructura de reglas permite que permanezcan acciones más allá de los individuos, porque hay cierta interiorización de lo que se llaman libretos cognitivos. Es decir, todos aprendemos un saber hacer que es prácticamente inconsciente, no lo tenemos que estar discutiendo cada vez que lo ponemos en práctica. Estos neoinstitucionalistas usan la idea de ritos, la idea inclusive de mitos, hay también mucho trabajo antropológico, para ver, por ejemplo, cómo dentro de las organizaciones se repiten acciones sin que nadie se las pregunte, de manera naturalizada. Y esta repetición, estas rutinas, para el neoinstitucionalismo sociológico, las instituciones, las reglas son rutinas, son libretos que dicen cómo hacemos las cosas y cómo las debemos hacer de manera no explícita, no necesariamente tienen que estar por escrito, pero todos sabemos que hay que hacerlo así. Por ejemplo, en una organización, si tenemos que negociar algo con algún cargo que está en la jefatura, seguramente, aunque no esté escrito, sabemos que tenemos que tener buen trato con la secretaria para poder pasar al jefe, ¿no? Cuestiones de rutinas en las organizaciones tienen que ver con esto. En general, en género, lo que se ha visto es cómo hay algunas rutinas asociadas a cómo se manejan los horarios y los tiempos y el uso del tiempo que tienen naturalizado que las cosas se hacen así y no contemplan algunas cuestiones profundas que tienen que ver con que las mujeres tienen doble jornada laboral. Entonces, en muchas organizaciones las reuniones, lo que a veces en México se llama grilla, ¿no? Se hace de 11 a 1 de la mañana, o en la cantina, o en espacios que tienen mucha cultura organizacional ligada a costumbres y a formas de hacer las cosas más varoniles, y en donde es difícil que las mujeres se encajen. Inclusive se ha estudiado esto para cómo se manejan las rutinas en los partidos políticos, también como una causa, ¿no? Tomando el ejemplo de las dificultades para el acceso de las mujeres a cargos y a candidaturas, se ha visto esto también como una causa de la dificultad de las mujeres para realmente entrar a la actividad política. Hay una serie de rutinas ahí que están indicando a los individuos cómo se hacen las cosas y donde es difícil que las mujeres encajen. Entonces, estas son tres grandes formas de cómo se ha visto qué es una institución y cómo permite que permanezcan determinadas acciones. Entonces, ¿por qué permanecen las instituciones según el institucionalismo económico? Por su utilidad, porque para los individuos en su cálculo terminan viendo que es mejor seguirlas, ya sea porque hay una sanción que les impone una multa, un costo más caro, o porque hay un incentivo que les impone un precio, un premio, no un precio. En el institucionalismo histórico, ¿por qué permanecen? Por inercia, por este autorreforzamiento, y en el sociológico, por lo que se llama la lógica de lo adecuado, es decir, no está por escrito, pero todos sabemos que en ciertas situaciones lo adecuado es hacer las cosas de tal o cual manera. Entonces, estas son tres formas. Como ven, hay diferencias entre ellas, hay algunos factores en común, la preocupación por cómo se estabilizan las acciones, cómo permanecen, etcétera, pero desde enfoques bastante diferentes, es en ese sentido un enfoque bastante amplio. Entonces, ¿qué es institucionalización? Hasta ahorita hablamos de las instituciones. Precisamente es el proceso de pasaje de intereses, preferencias individuales,
tácticas específicas de los individuos a un patrón más regular. Esta es la preocupación que comenté al principio específicamente para las políticas de género. ¿Cómo hacemos para que todos estos esfuerzos de incorporación de la perspectiva de género queden en el tiempo, queden expresados en patrones regulares? Desde el institucionalismo económico, esto sucedería cuando se convierten en reglas formales, cuando se convierten en reglas que explícitamente y que son abiertas al acceso público, dicen que es cuál va a ser la sanción o el incentivo si se hace tal o cual cosa. Ahora estamos ante la presencia de dos leyes muy importantes que se han aprobado, que es la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que han abierto un campo, si se quiere, de ingeniería institucional muy importante. Es un desafío muy interesante. ¿Qué diría un institucionalista económico? Esta legislación va a tener que ser acompañada por una serie de regulaciones, una serie de sanciones e incentivos que vayan aterrizando la ley en las distintas administraciones públicas para que realmente suceda lo que la ley propone. Es decir, va a tener que traducirse en un enjambre de regulación que obligue realmente a los funcionarios públicos y otros actores presentes en la política pública a llevar a cabo lo que las leyes proponen. Entonces, va a tener que haber una inteligencia para construir todo este sistema de regulación que acompañe estas dos grandes leyes. ¿Cómo se daría la institucionalización según el institucionalismo histórico? Bueno, cuando se convirtiera alguna huella en un modo que perduraría en el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo en política pública muy interesante ha sido el de la evaluación. A partir de que en oportunidades no solamente, pero de manera importante, se instaló la importancia de la evaluación de políticas públicas. Fue un caso muy exitoso de cómo esto además legitimaba un programa, etcétera. Se dispersó o acompañó esta primera huella una serie de decisiones que han ido impulsando que es importante evaluar las políticas públicas.